Oriente es un referente mundial en temas de terrorismo, por lo que es consultado por servicios de seguridad de diversos países. Ay, vienes acá, haces charlas a la PDI, a todo lo... ¿Y eso no te transforma en una especie de semi-espía o algo así? No, ¿No? no. Yo tengo conocimientos teóricos de cómo piensa una persona radical y demás. Sería mucho más interesante decir que soy de la CIA y del Mossad, pero la verdad es que no. Hago sí muy bien papas fritas. Gabriel, el fenómeno del terrorismo en Medio Oriente y en otras partes del mundo también, pero en Medio Oriente es algo que tenía una determinada fisonomía hace 30, 40 años. Estoy pensando en los atentados a las Olimpiadas, por ejemplo. Que tenía que ver con reivindicaciones específicas sobre, en ese tiempo, la creación de un país palestino. Tenía que ver con choques con Israel y su política de tener asentamientos en distintas partes. Y de pronto generó ya más otras variables. La variable religiosa propiamente tal, que introduce, creo yo, Irán muy fuerte con la llegada de Ayatollah Khomeini en 1979 allá, y otras que tienen que ver con estas controversias que se generan por liderazgos que en un momento dado son alimentados por Occidente. De hecho, Estados Unidos alimentó, creó, fomentó, financió a Osama Bin Laden mientras Osama Bin Laden era el principal enemigo de la Unión Soviética en Afganistán. Y por lo tanto, ¿cómo se construye una organización de este tipo? ¿Cuáles son las variables que inciden en que esto nazca? Mira, hay varios temas a tener en cuenta. Es verdad que el terrorismo que nosotros conocemos en los años 60, 70, era un terrorismo, por ejemplo, el terrorismo palestino, un terrorismo esencialmente laico, anarquista, en muchos casos comunistas, y no tenía que ver con los asentamientos, en absoluto. De hecho, la OLP se creó en el año 1964, 3 años antes que Israel tomase los territorios de Judea y Samaria, y que no hubiese ningún asentamiento. El terrorismo laico, en ese caso, y que había conexiones entre varios grupos terroristas, como Baader-Meinhof de Alemania y demás, era un terrorismo que, en el caso específico de Medio Oriente, vegaba por la destrucción de Israel. En otros casos, por el cambio del sistema. El terrorismo islámico es fenómeno de una queja de musulmanes en contra de la influencia occidental. La queja principal comienza tras la Primera Guerra Mundial, cuando los cristianos, británicos y franceses conquistan el Medio Oriente. Y un grupo de musulmanes dice: ¿por qué nos conquistó el cristiano, que supuestamente es inferior? Él nos conquistó porque nosotros no somos suficientes musulmanes, que no cumplimos el Islam como se debe. Este grupo fue ganando fuerza, los hermanos musulmanes, y en los años 70 explotan y pasan no solamente de hacer trabajo social y ganar adeptos, empiezan también a querer por la fuerza imponer su deseo. En los países de habla hispana se suele exagerar sobre la influencia de Estados Unidos en la formación de estos grupos. Estos grupos se crearon porque ellos querían crearse, por un tema ideológico interno. Es verdad, Estados Unidos al principio no valoró con suficiente certeza la fuerza que podían tener, por ejemplo, los talibanes, y apoyó a Bin Laden, sí. ¿Estados Unidos creó Al-Qaeda? No, es una barbaridad. ¿Estados Unidos creó a ISIS? Es otra barbaridad, peor todavía. O sea, el Islam radical se crea por un desarrollo interno dentro del Islam. Ok. Sigamos con esta idea, porque la creación de lo que se denomina terrorismo, convengamos en una cosa: no necesariamente lo que alguien dice que es terrorismo, otras personas consideran que es terrorismo. Pero podemos decir 4 variables. A ver. 4 variables. Terrorismo es, porque no hay una definición concertada a nivel mundial, pero todos los académicos occidentales de primer nivel coinciden que tiene 4 características. La primera es matar o amenazar con matar. ¿Está bien? Asesinar o amenazar con asesinar. Segundo, a civiles. Tercero, para conseguir un objetivo político o religioso. Cuarto, en un marco de propaganda. Lo haces intencionalmente. Entonces, cuando tú, en vez de matar civiles, matas militares, ya deja de ser terrorista, pasa a ser guerrilla. Y cuando tú matas a civiles para conseguir objetivos económicos,
pasas a ser la mafia. Entonces, el terrorismo tiene en general 4 características. Vuelvo a repetir: asesinar civiles, objetivos políticos en un marco de propaganda. Está bien. Yo lo que te digo es que en determinados marcos, las personas que hacen eso pueden considerarse, como pasaba con los talibanes en un momento dado, o puede pasar con las guerras independentistas. Las guerras independentistas muchas veces tenían revolucionarios que lo que pedían era su independencia y incurrir. Te voy a poner un ejemplo clásico de terrorismo católico: el IRA. El IRA no hacía mucha diferencia de lo que se hacía en términos terroristas de otras partes, pero nadie lo calificaba en Occidente mucho en los medios de comunicación como terrorismo porque eran católicos. Y ponían las bombas a los supermercados y volaban civiles y todo lo demás, si eran ingleses, y a eso se le llamaba, qué sé yo, subversión. Pero no se le quería llamar terrorismo porque chocaba de alguna manera si es que ellos se amparaban bajo la lógica del Vaticano, digamos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Más aún, yo he conocido presidentes en nuestro continente que incluso cuando los medios de comunicación se oponen a él, llaman a eso terrorismo mediático. Y dentro de poco, entonces, si mi mujer cocina mal, va a ser terrorismo culinario. Y está muy bastardeado el término, está realmente muy bastardeado. Pero también tenéis lo otro, y es aquella persona que, cuando una persona asesina en nombre del Islam, no se atreve a llamarlo terrorismo islámico, sino que lo llama terrorismo. Eso también es lo mismo que estamos criticando antes, porque el terrorismo de corte religioso tiene un nombre, y si no lo definimos claramente, entonces no podemos combatir en contra de él. Ahora, yo me imagino que la razón por la que muchas personas evitan decir terrorismo islámico es porque, de alguna manera, lo que se transmite es que el Islam es por esencia terrorista. Que no lo es. Que no lo es. Tal cual. Pero digamos números. La gran mayoría del Islam no es radical. 1.600 millones de musulmanes en el mundo. La gran mayoría no piensa de forma radical. ¿Cuántos piensan de forma radical? Y más o menos entre el 20 y el 30% de todo el Islam, especialmente en el Medio Oriente. ¿Cómo puedes diferenciar cuando una persona piensa de forma radical? Si él piensa que todo lo que hizo Mahoma es perfecto y todo lo que hizo Mahoma es imitable. Si él piensa que toda tu cultura occidental es inferior y debe ser humillada. Si él piensa que el cristiano es inferior a ti. Si él diferencia el mundo entre lo que es la casa del Islam y lo que algún día será Islam, porque todo el mundo será Islam. Así piensa un radical. ¿Cuántos de estos hacen un atentado terrorista? La mínima cantidad de personas, o sea, quizás el 0.007%. Es el mínimo del mínimo del mínimo. Pero veamos la contracara, La contracara es que casi todo el terrorismo mundial hoy lo hacen musulmanes en nombre del Islam. Entonces hay un fenómeno que es claro. Decir que todos los musulmanes son radicales es una aberración. Decir que todo el terrorismo es en nombre del Islam y hecho por musulmanes es un hecho. Sí. Ahora estamos conversando, para que tengamos claro, Gabriel Bentasgal es publicista, periodista argentino, experto en terrorismo, yihadismo y Medio Oriente. Gabriel, la otra cara del terrorismo es cuando se considera que la acción del Estado adquiere características terroristas, el terrorismo de Estado, ya sea porque reprime, siguiendo tus 4 condiciones, reprime a civiles, mata o amenaza a matar, tortura, qué sé yo, hace determinados tipos de esto, pero no es amparado en una religión, o sí, a veces sí es amparado en una religión. Desde ese punto de vista, ¿qué estados a ti te parece que adquieren características de terrorismo de Estado? Bueno, el principal exponente del terrorismo de Estado es Irán. Irán, desde el Estado, se expande el terrorismo yihadista, en este caso de corte chiita, y ha provocado atentados en Argentina, por lo menos 2, y uno supuesto también en Panamá. Entonces ahí tienes un ejemplo claro, o otro en Bulgaria. Ese es un estado que claramente fomenta el terrorismo. Pero tenemos otro ejemplo que es menos conocido quizás. Qatar. Qatar tiene una televisión yihadista, que en árabe yihadista, pero en castellano, en inglés, parece la televisión de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, son pacifistas completamente en inglés y en árabe son radicales completamente. Entonces transmiten en 2 tipos de mensajes. Este país no solamente financia grupos terroristas, no solamente compra equipos de fútbol en Europa y mundiales, sino que soborna para poder conseguir mundiales.
Entonces, este país, que es menos conocido, también exporta el terrorismo desde el Estado, con el objetivo de matar civiles para conseguir objetivos políticos. Ahí tienes dos ejemplos. ¿Quieres un ejemplo también en Medio Oriente, algo más cercano? Turquía, por ejemplo, con su propia población. En Argentina, en la época de los militares, de Videla y demás, se asesinaba a su propia población para conseguir objetivos políticos. En ese caso es claramente terrorismo de Estado. Ahora, diferente es un Estado, por ejemplo, comete una acción que es un error militar. Entonces, ¿cómo se hace en la academia para determinar si ese país es terrorista de Estado? Cuando, por ejemplo, tira un misil estilo Estados Unidos, o Alemania, que ha tirado una bomba en un casamiento, en una boda, matando a unos 50 civiles inocentes. Cuando tú cuentas, tomas todos los casos que un Estado hace, si más o menos el 60-70% de los casos es decididamente terrorismo, ¿es un Estado terrorista? Así se cuenta también si, por ejemplo, las FARC, si es guerrillero o si es terrorista. Se cuenta si un porcentaje sustancial de lo que hacen es de un modelo, es ese modelo. Otra cosa diferente es que cometan errores, porque todo Estado y todo ejército del mundo comete errores operativos. Mala información, una bomba mal calculada, ese tipo de cosas. Sí, uno que habla chabacanamente en un bar puede decir, eso es un ejemplo de terrorismo. Está bien, pero desde el punto de vista científico, tú cuentas y tú ves si es un accidente militar o si había intención, y esa intención es el patrón del Estado. A ver, estamos conversando con Gabriel Ventasgal. Gabriel, el caso de Israel, por ejemplo, que es un caso interesante, el caso de Israel. Israel ha tenido guerras con sus vecinos, ha tenido políticas que han sido consideradas por sus vecinos como actos de terrorismo, los asentamientos, los bulldozers derribando casas, en fin, un montón de cosas. ¿Cuál es la posición, cómo se describe ese Estado que está en permanente situación de, yo te diría, alerta por lo que ocurre? Mira, si la intención de un Estado como el israelí sería, por ejemplo, hacer un genocidio de los palestinos, ahora veamos números. Desde 1920 hasta hoy han muerto 11.500 palestinos a manos de israelíes. Incluyo en esta cuenta aquel palestino que entró a un autobús con una bomba en el cuerpo y se explotó. A ese también lo cuento. A ese palestino que se enfrentó con un arma, un soldado israelí, a ese también lo cuento. 11.500. ¿Y cuántos israelíes murieron a manos de palestinos? 8.500. O sea, 11.500, 8.500. Solamente una persona que desvaría puede decir que eso es un genocidio. Ahora, si la intención de un Estado democrático como es el Estado de Israel sería eliminar de la faz de la tierra al pueblo palestino, que no lo es, técnicamente hablando, un ejército como el israelí podría hacerlo. Entonces, si tendría intención realmente de hacerlo, lo haría. Israel se está enfrentando, es el primer país en Occidente de tener que enfrentarse a un fenómeno que es el terrorismo islámico. El terrorismo islámico llegó a Europa mucho después. Primero llega a Israel. A ver, te doy un ejemplo. Tú has visto en Europa los atentados con coches que se lanzan contra civiles. Sí. ¿Quién lo inventó? Los palestinos en Jerusalén. Fueron los primeros en hacerlo. ¿Y quién inventó el acuchillamiento contra seres humanos? También en Jerusalén comenzó eso. ¿Y querés ver el próximo? Drones con bomba. Drones con bomba. Es otro modelo de acción que lo vamos a ver dentro de poco. Sí, pero hay puntos donde de repente la cosa se torna algo difusa. Los drones con bomba, por ejemplo, ya te tomo los drones con bomba. Los drones con bomba, si es que eso lo hace una cantidad de personas que está en Nevada, y eso afecta a una, qué sé yo, fortaleza en Pakistán o en Irán, y eso se hace bajo uniforme del ejército de Estados Unidos, no es terrorismo. ¿Por qué no? No sé, te estoy preguntando. De hecho, se ha hecho montones de veces. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Don Fernando, tú estás sentado aquí conmigo, ¿verdad? Lógico. Y eres un civil en toda regla, ¿verdad? Pero tú abajo de la mesa tienes una bomba nuclear.
y la has preparado con mucho trabajo durante muchísimo tiempo, has comprado uranio enriquecido al 93.8% y tienes una bomba de 25 kilos abajo de la mesa. Sí. Los operadores de la radio están mirando con cara cruzada como diciendo, ¿debe ser verdad? No, no tiene ninguna bomba, don Fernando. Tú eres un civil, pero del momento que tienes una bomba deja de ser civil. Tú pasas a ser una persona totalmente militar, porque estás haciendo acciones militares. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú eres un objetivo militar en toda la regla y es un objetivo legal. Por lo tanto, si Estados Unidos, desde Nevada, utiliza un dron para matarte a ti y tú eres un civil, está violando la ley internacional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te podría decir, mira, esa persona que tiene esa bomba nuclear debajo y que ha profesado destruirla, en una de esas hay que hacerlo. Ok. Ahora, y aquí entramos en las partes más delicadas de esto. Si yo sé que tú, o creo, ni siquiera sé, yo creo que tú tienes información sobre si que hay o no hay una bomba en determinado lugar, y yo te capturo, te aplico electricidad en los testículos, te torturo durante 4 o 5 días para que me digas si eso es cierto o no, y no me lo puedes decir, o no me lo dices porque no lo sabes. Mi excusa es, oye, yo estoy buscando un bien mayor que eventualmente proteger a las personas sobre la base de esa potencial amenaza. Bueno, ¿dónde está el límite entonces? En la proporcionalidad, la ley lo establece claramente. Volvamos al caso de la bomba. Sí. Un dron, saben o creen saber que tú tienes una bomba nuclear. Si tiran un dron con una bomba encima nuestro, me matan a mí, a los operadores y a 100 personas que están alrededor. Sin duda. Pero si tú explotas la bomba, matas a 3 millones de chilenos. Si te matan a ti y matan a 10 civiles inocentes o 100 civiles inocentes, evitan que mueran 3 millones. Pero, en ese caso... Pero, Gabriel, estoy totalmente Fernando, de acuerdo contigo. En ese caso sería proporcional. ¿Qué tienes que demostrar tú? Que las víctimas provocadas inocentes justifican proporcionalmente el riesgo que podía ser causado. En ese caso, en un juicio, tienes que probar eso, tienes que demostrar eso. Todo lo que tú estás diciendo, eventualmente uno lo puede entender, solo que hay ciertas cosas que no operan así en la vida real. No opera en la vida real el hecho de que tú a la primera persona de la cual sospechas, lo torturas, lo imaginas, en lógica de eso que tú estás diciendo, resulta que sabía o tenía información o no. Pucha, no me funcionó este. Ok, voy a otro, lo sigo torturando, no era este tampoco. ¿Qué pasa con todos los que no te entregan información? Muy bien. Y tú creaste cárceles, los metiste en cosas, y tu invocación para seguir haciéndolo es que yo sé que en algún lugar está la información y uno de estos 60 o 70 la tiene. Muy bien, entonces pasamos al caso de las torturas, por ejemplo, o el tema de encarcelación preventiva. Sí. En ese caso tiene que haber un sistema moral de control hacia el Estado, porque las fuerzas de seguridad pueden cometer errores y a veces exageran, y por lo tanto tiene que haber un sistema judicial muy aceitado y una prensa muy responsable para perseguir y controlar a aquel que no entiende que el uso de la fuerza tiene que tener un objetivo moral. En ese caso, los jueces, los fiscales, la prensa tienen que actuar de forma seria y también los civiles. Si un militar lo que hace es torturar a alguien y él lo que ha hecho es violar la ley, a ese militar, por más que sea militar, hay que meterlo preso. Pero, Gabriel, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mira tú, que ese militar, que su pega consiste en tener 20 personas a la semana a las cuales tratar de sacarle la información por cualquiera de las formas posible, todas toleradas, por este beneficio de eliminar el mal mayor, a esa persona, tú no sabes que existe, tú no sabes dónde se hace, tú no sabes qué personas tiene. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico que lo estamos viendo ahora en términos extraordinarios, cuando en esta obsesión de Trump de contratar y despedir a las personas, nombra como directora de la CIA a una persona que se descubre era una regenta de una casa clandestina de operación de tortura donde ella participó, y más aún, ella borra todos los videos que dejaban la evidencia. Yo entiendo que uno le pida al periodismo que, oye, ustedes tienen que hacer, pero tú puedes ir
tan lejos en la parte periodística como la evidencia esté dispuesta a ser entregada. Así que todo esto opera bajo una fuente de clandestinidad donde nadie sabe lo que es. Tú no llegas a averiguar eso y pasa impune. Sí, es verdad, lo que dices es exactamente igual. Lo que pasa es que tampoco exageremos de que todos los casos son como lo estás describiendo. No, por cierto, estoy contando los Por casos. ejemplo, el Servicio de Inteligencia Interno del Estado de Israel el año pasado anunció que desbarató 2.000 intentos de atentados concretos. 2.000 intentos de atentados concretos. Entonces, a las personas que le sacaban información, de la forma que le sacaban, en este caso es, la información se obtiene más que nada por las redes sociales. En este caso, la información que recuperaron fueron concretas, fueron logros importantes. Es verdad que si tomamos algunos casos que no... La pregunta es si es la norma eso. O sea, si lo que tú has descrito es la norma en un ejército. Si es la norma en un ejército, si es la norma en un país, y ese Estado no merecería estar en el concierto de las naciones. Yo creo que en muchos países es la norma en todos los servicios de contrainteligencia. Es una norma... de hecho, Estados Unidos lo legitima. Esto, la lógica de generar, lo dijo no solamente Trump, lo dijo antes Bush, la lógica del waterboarding y de todos los sistemas de tortura, había justificaciones racionales detrás de ello. Y la justificación racional siempre era la misma. Yo con esto puedo conseguir evitar un mal mayor. Solo que nunca sabes cuántos torturados se necesitan para poder encontrar una pista. Y claro, yo te puedo dar un informe de que se evitaron 5.000 atentados, pero no tengo ninguna Fernando, al respecto. Digamos. Tú la haces bien fácil, porque tú estás en un estudio de grabación y eres periodista profesional y demás. Pero ahora te transformo yo en el ministro del Interior de Bélgica. Sí. ¿Está bien? Tú eres el encargado la cerveza belga. de controlar lo que sucede en el barrio de Molenbeek. En el barrio de Molenbeek se sabe que han surgido por lo menos, varios cientos de terroristas que han planificado atentados en toda Europa y también en medio de Bélgica. ¿Está bien? Tú tienes, porque te lo has comprado, último modelo, un sistema para poder pinchar los teléfonos de todo el barrio. Sí. Tú sabes que alguien está planificando un atentado. Sí. Puedes pincharle los teléfonos a todos. Si pinchas los teléfonos a todos, vas a violar los derechos humanos de cada individuo porque estás interviniendo en su privacidad. Si no lo haces, va a haber un atentado. Sí, ok. ¿Qué haces? El pinchamiento de teléfonos, tanto en Bélgica como en Chile, emana de una orden judicial, que incluso puede determinar que en determinados casos vale la pena violar la ley, pero no depende de la voluntad del Fernando Paulsen, sargento belga, que decide pinchar todos los teléfonos. Tiene que estar respaldado institucionalmente y tiene que estar respaldado por una orden. Muy bien, te voy a dar algo más complejo todavía. Te voy a dar algo más complejo, porque ahí está el tema legal. Muchos europeos no están dispuestos a hacer eso, ¿eh? Pero te doy un ejemplo. Tú eres el intendente de Barcelona ahora, ¿ok? Eres la Ada Colau. Y vienen los mozos de escuadra, la policía catalana, y le dice a Ada Colau: tenemos información que alguien puede subirse con un camión y atropellar a la gente en las Ramblas de Cataluña. Tenemos que poner pilotes para evitar que hagan algo así, pilotes de cemento. La respuesta puede llegar a ser: eso afea a la ciudad y no vamos a tomar una medida así. Te pongo un ejemplo alternativo, que no siquiera tiene que ver con el terrorismo. Se han sucedido 3 o 4 huracanes grados 3 o 4 en el sur de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en Luisiana y Florida, y de repente se dice: oye, puede venir una cosa grande, una tempestad grande, y tenemos una serie de cosas. Y la respuesta del presidente es: mira, esas platas están destinadas para cosas mayores. Lo que tú me estás diciendo es una posibilidad muy extrema, por lo tanto no refuerzo los pilares, no refuerzo la repliegue, y viene Katrina y ¡guau!, se mete por el medio de Luisiana y cago. Siempre está la posibilidad de que tú no percibas las probabilidades de determinadas cosas. Eso es parte de la política, sobre todo cuando tú tienes usos alternativos de los recursos o no quieres alarmar las cosas. Distinto es cuando tú tienes como política determinada el que consideras que parte del trabajo de detectar información pasa necesariamente por torturar. Está bien, ok, pero es un tema puntual de torturar. El tema general es acá cuánto estás dispuesto a ensuciarte las manos
para evitar atentados contra civiles. Ese es el gran dilema aquí. ¿Cuánto estás dispuesto a ensuciarte las manos? Eso es verdad. Hay macro y dilema. hay películas extraordinarias que tienen... ¿Te acuerdas ese que está el ojo en el cielo? Eye in the Sky, con la Helen Mirren, y una que se llama Unthinkable, impensable, que Bárbaro, es muy buena. Es un dilema real. Son dilemas es reales. Un dilema real. Gabriel, me tengo que ir. Muchas gracias te doy por haber estado con nosotros hoy día en Combinación Clave. Espera que voy a ver si tienes una bomba nuclear abajo de la mesa. Tortúrame. Chao, nos vemos. Crédito de consumo Banco Siquem.